Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. El mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas, ando gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Nosotros siempre tenemos problemas, dice aquí. He estado cargado de problemas. Casi siempre tenemos problemas, grandes, pequeños, pero ahí estamos en algo. Pero gracias a que con el Señor entonces somos más que vencedores a ese tipo de problemas. Bueno, más que vencedores. Vamos a tener una palabra. Sin problemas sería una vida monótona, dice el hermano Carlos, sí. Y aún en pareja es un poquito más complicada la cosa, ¿no? Pero eso es que haya diferencia para que pueda haber un acuerdo al final feliz de las parejas. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este momento, por esta mañana, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque has permitido que participemos de esta gran fiesta y renovar así, Señor, esa comunión contigo, cada uno de nosotros, y saber que estamos dispuestos, Señor. En cualquier momento puede venir y llevar tu iglesia, pero solo tú eres el único que sabes. Entonces lo dejamos en tus manos. Igualmente te pedimos en este momento sabiduría, entendimiento, que comprendamos el mensaje, Señor, que nos traes a nuestras vidas, pero importante también que todo lo que entendamos y escuchemos sea para aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el himno, cantando el himno 378. 378, noble sostén.
Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma en tus fuerzas fija. Yo soy muy débil, me rendí, soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte. Desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Nuestra lucha difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Qué bien. Ojalá que esto que decimos lo cumplamos. Nunca podré desmayar. Bueno, ahora tengo acá, encontré en la lista 2 cumpleaños. Aniversarios no hubo en esta semana que pasó, nada. Bueno, ahora van a aumentar los cumpleaños con toda esta viejentú que están naciendo. Estuvieron en tu cumpleaños el día 13, nuestro hijo Jorge Enrique. No se encuentra presente, pero está allá en el norte. Jorge Enrique cumplió el día 13 y nuestra hermana Neis cumplió el día 14. Está por ahí nuestra hermana Neis. Ah, que está en la escuela dominical. Qué bien. Bueno, entonces será nuestro hermano Elder. Le va a pedir el favor que haga una oración por Jorge Enrique y nuestra hermana Neis.
Hoy es 17, del 10 al 17. Ah, que como vienen los pudines, ¿quieren repetir pudín? Bueno, Manuel, sí ya pasó. Bueno, Manuel, siga. Gracias por este curso de para que nos permite hoy compartir con los hermanos esta gran fiesta que nos ha titulado. Señor, hoy estamos orando con nuestra hermana May, que cumplió años de vida en estos días. Padre, la ponemos en tus manos, a ella, a su familia, a su esposo, a su nieta, a sus demás hijos, Señor. Padre, que estés tú sufriendo todas las necesidades y que la guardes siempre, Señor. También por el hermano Jorge, que está allá en el norte, Padre, cuídale, guárdale, protégele, del papel que se cumpla el Señor. Así que lo dejamos en tus manos, Señor, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, continuamos con el himno 366, un poquito hasta 366, creo que se tiene como una o dos tortuguitas ahí en Jesucristo. Tortuguitas, pero es un poco más lento. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en nuestras horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Bueno, en Jesucristo siempre vamos a tener paz, aunque las horas sean negras. Bueno, no he visto horas negras, pero tiempos difíciles. Qué bien. Bueno, entonces, un pequeño informe acá a las damas. Al finalizar el mensaje, se van a reunir allá abajo. Entonces, les pedimos a las damas, cuando termine este momento, entonces bajan a una corta reunión. Y yo les invito, voy a tener una palabra de oración. Entonces me dieron otra información acá, que nuestro hermano Oscar, el matemático, ahí va un poco de Oscar, todos son matemáticos. No, nuestra hermana Kelly y nuestro hermano Emil Andrés hoy no están acá, que están presentando un examen para algo. Entonces ojalá que el Señor les ilumine y les dé la oportunidad de ese otro algo. Y también entonces por la mamá de nuestro hermano Elder, por Marlene. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, Señor, y gracias porque sabemos que eres un Padre amoroso y que siempre estás ahí cuidándonos, protegiéndonos y que nos das las cosas de acuerdo a tu santa voluntad. De la misma manera, pues, como nosotros también estemos andando en tus caminos y haciendo la obra, como dices tú, cumpliendo tus mandamientos. Hoy, pues, pedimos, Señor, que estés acompañando a nuestros hermanos Oscar, Kelly y Emil en este examen que están presentando, que les ilumines y que sea para bien de su vida personal, su vida de trabajo, Señor. Igualmente, ponemos en tus manos la salud de la mamá de nuestro hermano Elder, Marlene, que le toques su corazón y que pueda ella, Señor, pues entender que cosas pasan y nunca sabemos el futuro, solo tú lo sabes, para que en su corazón haya ese momento de una decisión de fe e igualmente pues que le restablezcas después de esta operación, que pueda tener pues muchos años y que seas tú quien le permita vivir según tu santa voluntad. Dejamos en tus manos este momento pidiéndote, Señor, entonces entendimiento y sabiduría para tu mensaje. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, un tema que hace muchos años lo estuvimos viendo, pero quise retomarlo y que tiene que también ver mucho con nuestra vida personal, ¿no? Hemos escuchado muchas veces sobre el tabernáculo, ¿cierto? Algunos sí, otros quizás sí, otros hemos oído el tabernáculo, que en otras palabras bueno, al final, gracias hermano, ya lo dejamos. El tabernáculo, hemos oído hablar muchas veces de este sitio especial, ¿verdad? Y tabernáculo para nosotros es como la traducción o la equivalencia a una habitación o una morada. Y sabemos que el pueblo de Israel, el Señor le encargó de hacer un tabernáculo y le dio muchas instrucciones y siempre como podían transportarlo, todas estas cosas. Pero bueno, para hablar de esa habitación, de esa morada que en la Biblia aparece como tabernáculo, encontramos 6 etapas del tabernáculo, dividido como en 6 épocas o eras de el tabernáculo. El primer tabernáculo, como lo muestra el Señor en su palabra, fue el jardín del Edén. Todo comenzó cuando Dios creó al ser humano y le puso allí, en el huerto del Edén. Hemos escuchado muchas veces sobre esto. Era un lugar hermoso, con toda provisión, vida en abundancia, todo como vamos a encontrar mejor todavía ya en la morada celestial cuando nos llame también a su presencia, ¿verdad? Y Adán y Eva todo lo tenían allí, vivían muy tranquilos y ellos experimentaron esa íntima e inquebrantable comunión con Dios. Antes de haber incumplido con el Señor, antes de que se interpusiera allí Satanás, ellos vivían en comunión con Dios. Entonces, para nosotros esa expresión de tabernáculo es que el Señor mora con su creación, porque Él está en los cielos, pero también podemos interpretarlo casi como si fuera una manera física, aunque realmente no se le ve, pero Él quiere estar morando en su pueblo. Y así como estuvo con Adán y Eva en el Edén, eso es lo que se llama el tabernáculo, convivir, morar junto con ellos allí, como lo hacemos nosotros en familia. Pero vino el pecado, la desobediencia, la caída, y eso se rompe, ¿verdad? Ahí se rompió esa comunión que había con el Señor en ese momento. Entonces, el Señor siempre ha amado su creación y nos muestra un segundo tabernáculo a través de Moisés. El segundo tabernáculo es después que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, vivió también en tiendas, vivió en
tabernáculos temporales, cada familia. Ese era en el desierto. Y entonces el Señor le dice a Moisés: ustedes tienen un tabernáculo o una tienda donde viven acá en su tierra con sus familias. Y le dice: edifícame a mí también una tienda, porque él quería convivir con su pueblo. Y dice: donde pueda yo habitar entre ustedes y manifestar mi gloria. Y eso era lo importante, que el Señor siempre quería estar allí, convivir con ellos para manifestar su gloria. Él siempre quiso esa unión. Leemos en el libro de Éxodo 25:8, yo lo tengo acá, un versículo que les dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa era la idea del Señor, estar aquí, haciendo como un acto más presencial, que realmente el pueblo sintiera que estaba con ellos, para ver si cambiaban, para ver si reaccionaban, de alguna manera seguir en el camino del Señor. Y ese fue Éxodo 25:8, y ahí mismo en Éxodo 40:33 dice: finalmente erigió el atrio, ya cuando terminaron, Moisés dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces vemos cómo el Señor hizo su propia habitación aquí en la tierra para convivir más cerca de su pueblo, y como dice ahí, la gloria de Jehová llenaba. Y allí no podía entrar ya entonces Moisés, porque era algo muy sagrado, muy respetable, que es la invitación para nosotros hoy, tener, ¿verdad?, ese respeto por el Señor. Y hay algo interesante en Éxodo 30, si lo busco, Éxodo 30, versículo 10, dice, ahí está la historia allí, habría que leer todo el capítulo, pero solamente voy a leer el último versículo de esta lectura. Dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Aquí nos está diciendo que el sacerdote hacía expiación una vez al año, y esa era la única vez que podía entrar al lugar santísimo, una vez al año. Hoy en día el Señor, a través de la redención del Señor Jesucristo, también nos hizo sacerdotes, y estamos constantemente, ¿verdad? Ya no es una vez al año, estamos espiritualmente en todo tiempo con el Señor, ¿verdad? Todo. Antes era una vez al año que hacía esta entrada al tabernáculo. Después viene el tercer tabernáculo, o el tercer sitio de convivencia del Señor con su pueblo. Y este tercer tabernáculo ya es en la época de David. En los días de David, Dios le reveló otra manera de entrar a su presencia. Dice que David levantó una tienda o tabernáculo en Jerusalén y puso el arca del pacto a la vista de todos. Rodeó ese tabernáculo con adoración las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dios era así, entonces, adorado en medio de alabanzas de su pueblo. Su presencia habitaba abiertamente entre su pueblo, como dice el Salmo 63:2, dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Lo cantaba David. Entonces vemos que aquí el Señor hace otro tabernáculo, pero a través de David. Ya no fue Moisés, sino David, porque él sigue con ese deseo de su amor a su pueblo, de convivir y estar cerca, al sentirlo, al verlo. O ellos también se sentían de pronto más seguros, a ver si viendo que estaba la gloria del Señor allí,
el pueblo entraba en razón, porque sabemos que siempre el pueblo de Israel fue un pueblo, bueno, no hablemos del pueblo de Israel, nosotros, ¿verdad? Somos un pueblo rebelde. A toda hora estamos queriendo hacer nuestro propio deseo. Y aquí dice que David hizo un tabernáculo para el Señor, pero le adoraban, dice, las 24 horas, todos los días, todo el tiempo. Entonces esa debe ser nuestra función, estar siempre, nuestro objetivo en el Señor. No solamente el domingo, no solamente los jueves, sino proponernos todos los días. Ahora, las 24 horas, pues quizá no, porque tenemos muchas ocupaciones, pero sí que por lo menos nos acordemos todos los días del Señor, ¿cierto? Entonces, sabemos que... Y en ese momento, entonces, ese nombre, donde la presencia de Dios habitaba abiertamente, se llamaba Sión. Pero Sión es más espiritual que terrenal. Sión no es propiamente un sitio que ya aquí hay un pequeño cambio, ¿verdad? Sión es el nombre del nivel más alto del cielo, el lugar de habitación de Dios. Entonces, el santuario descrito eso lo vemos también en Apocalipsis. Podemos ver Apocalipsis 4. Hace una referencia, dice: después de esto miré y he aquí una puerta, 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, aquí está hablando de ese sitio en el cielo que es Sión, donde ya está la morada de nuestro Dios totalmente. Y también en Hebreos 12:22, perdón. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces aquí el Señor ya hace esa referencia, que Sión es más espiritual que propiamente terrenal. Y por eso se llama el tabernáculo de David, porque ya fue diferente. ¿Y por qué realmente fue llamado entonces ese nombre, verdad? ¿Por qué el tabernáculo de David fue llamado de Sión? Porque en el tabernáculo de David era como un pedazo de cielo en la tierra, algo de pronto muy representativo. Y eso es lo que quería el Señor mostrarnos, o mostrar ese paso, que estamos en la tierra, pero que igualmente, físicamente, pero que igualmente nuestro espíritu, nuestro pensamiento siempre debe ser espiritual hacia los cielos. Como tratando de demostrarnos que estamos en esta carne, pero que realmente no pertenecemos acá, no somos eternos. Espiritualmente estamos con el Señor. Entonces, Él va mostrando ese cambio, porque Él siempre quiso que su pueblo cambiara, fuera otro, pero siempre somos tercos, ¿verdad? Entonces, miramos Isaías 33:20. Isaías 33:20 dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Entonces aquí ya la idea del tabernáculo, como lo vimos con Moisés, que era portátil, por decirlo de alguna manera, aquí ya dice, ya no forma física, sino espiritual. Ya el Señor va cambiando y nos va mostrando qué es lo que Él quiere en aquella época para el pueblo de Israel, donde le dice que miren que ya es algo espiritual, porque no va a ser no va a tener estacas que van a ser arrancadas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Entonces, es la forma como hoy en día el Señor nos quiere mostrar cómo todo lo que hizo, todos los pactos a través del tiempo, para que
nosotros los humanos fuéramos conociéndole más. Entonces, cuando estamos en esa presencia de Dios, vemos promesas acerca de Sión, acerca de esa vida espiritual que el Señor quiere que compartamos con Él. Dice Salmos 128:5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Entonces, estas son todas las bendiciones derramadas por el Señor. Quiere que Salmo 128:5. Entonces, desde Sión van a llegar las bendiciones, desde la morada donde está nuestro Dios. En Isaías 2:3, lo tengo acá, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, aquí estamos viendo toda esta revelación que el Señor nos hace, y hace, como dije, esa combinación entre la parte física, pero buscando que ya tengamos, que seamos más espirituales. En el libro de Salmos, nuevamente, en el Salmos 110:2, dice 110:2: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina el medio de tus enemigos. Entonces, ahí está mostrándonos la autoridad establecida por parte del Señor. ¿Y de dónde? Desde Sión. Entonces ya vemos todo, para nosotros como cristianos, un poco más claro la espiritualidad de la que nos hace el Señor la invitación. Isaías 14:32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces nos está mostrando en este versículo el Señor que Sión es el lugar de refugio, es el lugar de protección. Nuevamente volvemos a Isaías 33:24 hasta morir. Isaías 33:24 dice: no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Y está hablando aquí entonces Sión, que es el lugar de sanidad y de perdón. El Señor nos muestra todo lo que nos va a dar, lo que nos está dando desde su morada, que es Sión. Salmos 132:15. Bueno, ahí desde el 132:13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Entonces, aquí el Señor nos muestra también su deseo de provisión, de abundancia, de tranquilidad para todos nosotros. Hay mucho sobre todo lo que el Señor quiere y nos muestra para que nosotros podamos vivir una vida sin preocupaciones, ojalá sin problemas, ¿verdad? Jeremías, más adelante después de Isaías, Jeremías 31:12.
Jeremías 31:12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces, vamos a leer el 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces vemos cómo nos muestra el futuro para nosotros de gozo inefable, de alegría, tantas cosas. Todos en algún momento, alguna de estas situaciones nos ha afligido, por cualquier razón, ¿verdad? Corporal, física, un dolor, económica, material, en todos los sentidos. Y aquí el Señor en todos esos sentidos nos está diciendo que para todos va a haber tranquilidad y abundancia. Entonces, qué bueno cuando la presencia del Señor que está en nosotros la sentimos realmente de esa manera. Y vemos cómo en el santo templo que hizo con Moisés, dice que el sacerdote entraba una vez al año, y ahí siempre estaba la gloria del Señor. También con David, que David le levantó también una tienda, ¿verdad? Cuando él dijo, todos ustedes moran en tiendas, yo no tengo dónde morar. Él quiso mostrar que, a pesar que era Dios, también estaba involucrado con el pueblo. No mostrar ningún orgullo, ninguna superioridad en ese sentido. En el libro de 2 de Samuel 6:17 dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces David hizo una tienda, ya no con todas las instrucciones como hizo Moisés. El Señor le permitió una tienda donde morar. Y después vemos cómo el Señor dice que le dijo a David, bueno, todos ustedes tienen unas casas gigantes, ya David tenía unas construcciones y yo no tengo dónde, ¿verdad? Pero lo interesante es que el Señor, estando David, le da esta oportunidad y le dice, o todo el tiempo que estuvo el Señor en el tabernáculo que hizo David, dice que Israel disfrutó. Y a esto se le conoce como la era dorada. Fueron 40 años que no tuvieron problema, ¿verdad? Que fueron 40 años de increíble prosperidad y victoria con David y con esta tienda, porque no era propiamente el tabernáculo como fue antes, pero igual vimos que el tabernáculo es una morada. El Señor estaba morando allí. Y mientras estuvo con el pueblo de Israel, con David, tuvieron una época dorada, 40 años de mucha tranquilidad, prosperidad, victoria. Entonces, esos somos nosotros los humanos, que lo que no vemos con estos ojos, lo demás no nos convence. Eso le pasó a Tomás, ¿verdad? Dijo, hasta no ver, no creer. Entonces vemos cómo desde mucho tiempo atrás hasta hoy en día pasa lo mismo, que queremos ver con estos ojos. Decía mi abuela, con estos ojos que se han de comer los gusanos en la tierra. Pero tenemos que aprender a ver al Señor con nuestro corazón. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. Hicimos una decisión de fe, nos bautizamos y ahí está el Espíritu Santo morando en nosotros, y a través del Espíritu Santo Él nos hace ver las cosas. Muchas veces yo siempre he dicho, tenemos ese presentimiento, tengo esa idea, me llega algo y digo, tengo una idea, tengo algo, y es el Espíritu Santo que está redarguyéndonos, hablándonos, diciendo, sí, hazlo, ve que eso es bien, eso. Él es el que nos impulsa a crecer. Entonces, si hacemos caso, ese es el crecimiento que vamos a tener cada día en el Señor, cada día. Entramos a ver ya, después de este tercer tabernáculo que fue el de David, y que el Señor estuvo allí con su pueblo y un buen tiempo, ya viene el cuarto tabernáculo.
el Señor fue cambiando poco a poco al pueblo. Y el cuarto tabernáculo entonces ya fue Jesucristo. Cambió de David a Jesucristo. Hemos leído muchas veces estos versículos, pero bueno, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Habitó entre nosotros. Ya hay cambia, y esa palabra habitó es lo mismo que decíamos moró o tabernaculizó con nosotros. Ahí dice, y vimos su gloria. Este pasaje entonces ya nos revela que Dios habitó en su momento cuando estuvo el Señor Jesús, pero aún está con nosotros. Y como dije, la palabra habitar quiere decir eso, como si fuera Jesús es el nuevo tabernáculo conviviendo con nosotros o en nosotros. Muchas veces repetimos esa expresión que dice también, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces nos dice que Jesús habitó entre nosotros y Jesús estuvo aquí de la manera presencial, física. Vemos que cuando Moisés hizo el tabernáculo, dice que llenó de gloria el tabernáculo. Aquí el Señor Jesús lo hizo presencial y era también portador de la gloria de Dios. Cuando alguien estaba con Jesús, tenía que sentir esa presencia de estar ante la presencia de Dios. Aún así no entendieron mucho, ¿verdad? Aún sus discípulos muchas veces desconocieron ese gran poder del Señor Jesús que tenía, ¿verdad? Todo lo que se manifestaba, todo lo que Él hizo, sanidades, milagros, provisión, liberación, resucitó personas, pues todo lo que hizo Jesús. Aún así, la incredulidad se mantuvo en muchas personas y en los mismos apóstoles, ¿verdad? Había dudas y había cosas. Yo me pongo a pensar, bueno, si el Señor Jesús estuviera a mi lado, quizás yo no, pero es mentira, ¿verdad? Nosotros como humanos siempre tenemos esa naturaleza y a veces nos dejamos vencer por las situaciones. Entonces, vemos que el Señor Jesús vino, cumplió su obra y Él muere. Entonces, cuando el Señor Jesús muere por la redención, ya no fue por el pueblo de Israel, sino por la iglesia. Ya entonces, allí no solamente fue el pueblo de Israel, sino la demás humanidad, ¿verdad? Todos los gentiles pasaron a ser ya un solo cuerpo a través de esa muerte de Jesús, de esa unión que Él hizo. Entonces, vemos cómo hay una restauración en cierta manera del tabernáculo de David, pero ya fue netamente espiritual. Ya se olvida del toldo, porque incluso dice que el velo del tabernáculo se partió cuando el Señor Jesús murió. Ya todo eso quedó atrás, la parte física quedó atrás. Ahora nosotros somos mucho más espirituales con la muerte del Señor Jesús. Y miremos en Amós 9:11. Este se perdió. Cuando se nos habla ya implícitamente del Señor Jesús, siempre el Señor Jesús, desde la creación hasta nuestros días y hasta el futuro, está el Señor Jesús allí. Y dice el 9:11,
en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, desde mucho antes, ya el Señor mostraba la venida del Señor Jesús, y donde todos íbamos a estar allí cobijados por ese tabernáculo nuevo que era la gracia a través del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros toda esta situación? Miremos en Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces aquí refrenda lo que mucho antes se dijo sobre la venida del Señor Jesús, que implícitamente lo decía, y Él iba a ser definitivamente ese tabernáculo para convivir ya no por un pueblo en un sitio, sino a nivel personal. Está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos esa decisión de fe, de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, entonces está en nosotros, mora en nosotros. Entonces, como dije hace un rato, somos templo del Espíritu Santo. Y mirando ya el sexto tabernáculo, que ya pasamos a otro momento, es el eterno, el celestial. El sexto tabernáculo, cuando todos los tiempos proféticos, todo esto ya que hemos visto y que hemos leído, ya se hayan cumplido. Será la restauración total de todas las cosas. Entonces, así como en Edén se perdió todo, desde un comienzo se perdió esa comunión, entonces en el final de los tiempos todo será recuperado por Dios y habitará por siempre con su pueblo. Volveremos entonces como cuando al principio del Edén, Adán y Eva, antes del pecado, todo era tranquilo, todo era normal, todo era muy hermoso, pero el pecado y Satanás hicieron un bache a lo largo de toda esta vida. Entonces llegará el momento en que prácticamente se vuelve a ese momento, todos santos, todo perfecto, y no vamos a tener ninguna situación. En Apocalipsis 21:3, lo tengo acá, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces va a ser esa convivencia, ese tabernáculo va a estar lleno de alabanzas, adoración, todos exaltando a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y lo que se perdió en Edén, ahí ya es todo restaurado. Vemos entonces cómo la palabra del Señor siempre está enfocada desde principio a fin por su pueblo, y siempre estuvo allí su Hijo Jesucristo
para ayudarnos en nuestros días, más que todo, ¿verdad? Donde nosotros hoy en día pues tenemos que tener la fe en el Señor, creer en el Señor, y ese es nuestro gran maestro. Y que miremos cómo Dios quiere su pueblo, todo lo que hizo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos llamar un plan B. Hizo cosas. Yo me imagino esos 40 años de la edad de oro, cómo disfrutarían la época donde la comida caía del cielo, el maná, sus calzados no se gastaban ni su ropa. Hubo una gran época. Todo eso pasó, pero la rebeldía del pueblo otra vez, y el Señor siempre estuvo haciendo pactos y pactos. Entonces, aquí nos muestra que ya todo pasó y nos espera la vida eterna, donde dice, todo va a volver como al inicio, todo se va a restaurar nuevamente, vamos a ser todos felices, y ojalá que ese sea nuestro sentir, ¿verdad? Mantenernos firmes en el Señor, cada día crecer espiritualmente. Y lo leímos ahora cuando leyó nuestro hermano Sandro, que este cuerpo externo se va desgastando, va decreciendo, pero internamente vamos creciendo, porque eso lo tenemos en nuestra mente, y eso, lo que yo tengo en mi mente, nadie me lo puede quitar, a menos que no esté realmente en el camino del Señor. Pero cuando estoy firme, con fe y creyendo, seguramente que sí, y que cada día sea crecimiento de nosotros espiritual, cada día leyendo, aprendiendo, y después de eso poniendo en práctica, siempre hemos estado hablando, ¿verdad? Que si escuchamos, por un oído nos entra, por el otro nos sale, no pasa nada. La idea es que pongamos en práctica. Fácil no es complicado. Todos tenemos un carácter y situaciones que nos hace tropezar, pero cada día tenemos que ir creciendo en el Señor. Entonces, dejamos acá el día de hoy el tabernáculo del Señor. Las reuniones que siguen esta semana: el martes las damas a las 9 de la mañana, aquí en la capilla, martes 9 de la mañana. El jueves a las 7 en punto de la noche para toda la iglesia, todos cordialmente invitados, 7 de la noche también. El sábado, lo tengo acá, no. El sábado la reunión de jóvenes a las 5 de la tarde acá, 4:30, 5:30. Pagamos 5 para que lleguen temprano. Bueno, aquí me corrige mi hermano Pedro, 5:30 jóvenes el sábado. Y el próximo domingo tendremos otro nuevo encuentro, si el Señor lo permite, el domingo a las 8:30 de la mañana. Entonces, todos que cordialmente invitados. A ver, mi hermano Carlos, el día jueves, el mensaje a cargo de nuestro hermano Hugo Narváez. Y el próximo domingo 24, Carlos Nieto, está por ahí. Bueno, Carlos Nieto el próximo domingo. Bien, entonces dejamos aquí. Las damas ahora se reúnen, y que el Señor continúe bendiciéndonos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este día que has permitido que lleguemos a tu santo templo, y que hayamos participado de esta gran fiesta, de los símbolos que tú instituiste a través del Señor Jesucristo, por nuestra salvación, por esa gracia, Señor, que hoy tenemos. Igualmente, gracias por tu palabra, gracias por que cada día nos enseñas y cada día aprendemos más de ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quedamos despedidos.